Peruanos, tranquilos. Tranquilo con este problema de Chile. Su ministro de Defensa, Pedro Cateriano, está aquí. Conmigo aquí, nada va a pasar. No se asusta. ¡Ah! ¡Ah! ¡La guerra! ¡Si vienen los chilenos! ¡Ah! Había sido un globo, maldito. Lo sospeché de un principio. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Lo único que no calculé es que nos estén espiando. Y esto se sabía de agosto del año pasado. Pero todos tranquilos, que no pande el cúnico. Todo está bajo control. Por eso no fui a la juramentación del nuevo gabinete con Colón. Porque estaba investigando este caso. Por no decir que estaba con Roche. Pero aún así, a mí nadie me mueve el cargo. Mi permanencia en el Ministerio de Defensa no tiene fecha de vencimiento. Y ante los ataques de los enemigos, sepan ustedes que a mí no se me mueve un solo pelo. ¡No les tengo miedo! ¡Malditos! Soy el ministro de Defensa. Y no tengo miedo a nada. Yo esperaré que la primera dama me dé luz verde para poder actuar, para poder ir hasta Chile a hacerles el pare. Estoy seguro que cuando me vean llegar, se morirán de miedo y nunca más nos espiarán, porque pondré mi cara de malo. Bravo, sí, bravo. Nuestros soldados deben estar bien preparados. No como ese soldado que le dice al general en el campo de batalla: mi general, vienen 50 aviones, amigos o enemigos. General, creo que son amigos porque todos vienen juntos. ¡Imbécil! Y conmigo deben sentirse seguros. Yo soy una mezcla de león y cobra. Que no haya susto, que no haya miedo. Nada, Chile no nos da. Aquí está su ministro de Defensa. ¡Ya! ¡Atención! Yo ya lo había dicho cuando era comandante general del ejército. Los chilenos nos quieren invadir, quieren meterse por nuestras fronteras. Ya lo dije yo, y por eso me sacaron del cargo, en caja o en bolsa. Pero nadie me hizo caso, creían que estaba loco. Y de loco yo no tengo nada. ¿Cómo es posible que miembros de la Marina, 3 oficiales de mar de la Marina, sean espías contra su propia patria? Y lo peor de todo, que desde agosto se sabía esto. Y mi pregunta es, ¿el presidente sabía o no sabía de esto? Al parecer no, porque recién han convocado un Consejo de Estado y a este Consejo han asistido todos los líderes políticos. Por primera vez les pido, déjense de pelear, porque está en juego la seguridad nacional. ¿Y qué han dicho los chilenos? Ellos nunca saben nada. Ellos solo dicen que son noticias sin confirmar, que denuncias periodísticas, estupideces. Claro, pues, ¿qué van a decir si ellos están detrás de este espionaje? ¿Sí o no? Claro. ¿O acaso el caso de Ariza, el de la FAP, no fue comprobado? Claro que sí. Pero también me pregunto dónde están nuestros servicios de inteligencia. ¿Tenemos o no tenemos servicio de inteligencia? Porque el otro día el presidente se encargó de que todos se enteren de que no tenemos servicios de inteligencia cuando cerró la DINI. ¿Acaso no se dan cuenta que los de afuera nos ven indefensos en inteligencia y dicen que en esa reunión la que propuso que se cierre la DINI fue la primera dama? Y otro aspecto que me llama la atención, que estos 2 casos de espionaje de Ariza y Lahora se dan también coincidentemente en los 2 gobiernos de la Michelle Bachelet. ¿Cómo pueden existir peruanos vendepatria que no les interesa su país? Ahora dicen que no hay de qué preocuparse, que solo es una infidencia, que seguimos siendo países hermanos. ¿Acaso un país hermano espía al otro? No. Ese es país vecino, será. No que lo de La Haya ya se daba todo resuelto. ¿Y para qué nos siguen espiando entonces? Nosotros en venganza vamos a espiar a todas sus empresas en el Perú. Todos se la quieren agarrar con el Perú. ¿O no nos acordamos que Argentina le vendió armas al Ecuador en pleno conflicto del CENEPA? Después que nosotros los apoyamos en la guerra de las Malvinas, hasta Mirage le dimos. Ahora los chilenos, ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué tanto interés en el Perú? ¿Acaso no se acuerdan o creen que no sé que Chile está pasando por una crisis energética y de agua? Así es. Como dijo acá el filósofo, piensa mal y acertarás. Y después, los estrategas de mesa de café dicen que ¿para qué tenemos ejército? Que ¿para qué tenemos fuerza aérea? Que ¿para qué tenemos marina? Que nunca va a haber guerra. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿para qué nos espían los chilenos entonces si no va a haber guerra? Y me pregunto, ¿qué hace el ministro de Defensa? Ese pelado de Cateriano. Él está más perdido
que Adán en el Día de la Madre recién pide que se lleve al Congreso, que lo llamen. O sea, él no estaba enterado del caso. O sea, noticia nueva para él. ¿Qué clase de ministro tenemos que deja pasar tantos meses un caso vital como este? Oiga, ahora, aparte de eso, si Lurresti renunció, lo renunciaron por el tema este de Pichanaki, pues que renuncie el ministro de Defensa. Porque cómo se... Es una coladera el sistema de inteligencia de defensa de las Fuerzas Armadas. Y también quiero escuchar a la Bachelet pronunciarse a ver qué dice la vieja. Y también quiero escuchar a nuestra Cancillería, por mi madre que estoy recontrasado. Mira, si yo estuviera en actividad comandando la región militar del sur, no paro hasta recuperar Arica, Tarapacá, le devuelvo a Antofagasta, Bolivia, no paro hasta Santiago y me traigo al Huáscar al hombro. Por mi madre que sí. Y mejor me voy porque veo que viene el pelado este, el ahijado del garante, pues, del escritor. Y si me cruzo con él, arde Troya. Bueno, me acuerdo, ahora que tenemos que ir recontra preparados nuestros soldados, están en marcha de supervivencia. 1, 2, 3, 5 días a pan y agua. Se acerca el soldadito. Mi general, ¿qué pasa, soldado? Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Tómese 1 litro de agua. No, yo tengo hambre. Tómese el litro de agua. Cloc, cloc, cloc. 1 litro más. Cloc, cloc, cloc. No mucho. Tómese el bidón de agua. Cloc, 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 cloc. Ya terminé. Ya, ahora anda a la refrigeradora y come lo que quieras. No, ya no me entra. Ya ves, tú no tenías hambre, tenías sed, cojudo.